Bienvenidos a esta nueva conversación en Litoral Press TV. Hoy vamos a conversar de sexo, vamos a conversar de un libro que habla de la sexualidad de los chilenos, la inteligencia sexual, el instinto no basta. Es el segundo libro de la periodista y consejera sexual Karen Uribarri, que nos acompaña en Litoral Press TV. Karen, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. El libro dice: despierta tu sensualidad y desarrolla tu talento, tu verdadero talento erótico. Sí. ¿De qué trata este libro que tiene un título y una bajada? Usted es periodista, entonces sabe eso, bastante llamativa. Sí, el libro es un libro donde se reúnen todas las herramientas que se necesita para desarrollar el talento erótico en el ámbito de la maduración de la sexualidad. La mayoría de las veces, a mí no me gusta mucho generalizar, pero la mayoría de las veces las personas avanzamos en edad, en cuerpo, pero en temas de sexualidad seguimos pensando que todo debiera desarrollarse como era en la adolescencia o como era en la juventud. Y cambia. Y todo cambia. Pucha que cambia. Entonces, gran parte de las disfunciones sexuales y de la insatisfacción del chileno en términos de cama habla sobre esta comparación que siempre hay sobre el sexo ya no es el de antes, no lo hacemos la cantidad de veces que lo hacíamos al principio, no tengo las erecciones que tenían en un comienzo, ella no tiene el mismo deseo, etc. Todo se compara a cómo era en un comienzo. Y nadie se pone a trabajar en lo que realmente es evolucionar en esto, porque uno debe crecer, no te puedes quedar pegado en la vida como era a los 20, cuando tu cuerpo es absolutamente distinto, las prioridades cambiaron, tienes largas horas de sesiones de trabajo, tienes hijos de por medio, el deseo ya no es como creen que hay al principio, que es súper hormonal, que uno se da un beso a los 18 años y querés irte inmediatamente a la cama. Ahora la cosa va cambiando, ¿no? El deseo no es espontáneo como la gente cree. Perfecto. Yo lo decía en la introducción, Karen, es tu segundo libro. Sí. El primero se llama Manual de Sexo a las Chilenas. ¿Qué diferencia hay entre ese libro, que es un manual propiamente tal, y este? El manual es para todos, a todos los que tengan una vida sexual activa. Habla sobre lo mínimo que una persona debiera saber en términos de sexualidad, en términos de sexo oral, sexo anal, deseo, anatomía erótica, etc. Todas las herramientas que uno debiera saber como conocimiento básico, más allá si uno lo practique o no, las cosas que uno debiera entender de cómo funciona la sexualidad. Y este otro pasa a lo siguiente, es para la gente que quiere avanzar un poco más en esto, subir su sexualidad a un siguiente nivel donde sea más satisfactoria, más aterrizado y más completa, más energética. Yo tengo 37 años, el público objetivo es... sobre 30, yo siempre digo que sobre 30, porque los que están menores de eso, el chileno le cuesta irse de su casa, entonces, de la casa de los padres, entonces finalmente no se independiza nunca. Ahora último más todavía, la persona que está en la universidad, después de la universidad toma el posgrado, después se va de viaje, después para siempre salir de la casa ya son sobre los 30 años. Y realmente para que una sexualidad sea plena y madura no en el término de vejez, sino que de madura de consolidación, necesita tener cierto grado de independencia y vivir lo que realmente es vivir como ser humano fuera de la casa de los papás, sin el alero y la protección de los papás. Tú te haces preguntas en la contratapa: el sexo ya no es el de antes, tengo hijos, es este el fin de mi vida sexual, cuando empezamos lo hacíamos todo el tiempo y ahora ella parece no tener ganas. Antes duraba horas y ahora solo minutos. ¿Tú das respuestas también a estas preguntas que haces? Esas son las preguntas típicas que yo recibo. Yo tengo un blog de sexualidad hace más de 10 años, y hago columnas cerca de hace 12 de sexualidad, y recibo muchas cartas con casos de esto, y por eso me decidí a escribir sobre este tema, porque es recurrente. Es demasiado recurrente y preocupante. Me parece preocupante que no nos tomemos la valentía de ver la sexualidad como un tema positivo y crecer en ella, sino que la vemos como algo pecaminoso, hay que dejarlo el último momento del día para esto. Ojalá, hay gente que todavía le sigue diciendo que es una tarea, hagamos las tareas, entonces hay una connotación muy oscura de la sexualidad. Entonces a mí me gustaría como limpiarle, que sea positiva y que nos sirva a todos, porque es la conexión de toda la pareja. Son varias las respuestas en los diferentes capítulos que aborda el libro, pero me gustaría que fuéramos respondiendo
solamente 3 o 4 para que también el televidente que está viendo la entrevista sepa de qué se trata, Karen. Por ejemplo, ¿por qué el sexo no es el mismo en la edad adolescente que ya pasado los 30? Que es la primera pregunta que haces tú en la contratapa. En el adolescente es justamente el instinto y las hormonas las que mandan, y ahí lo único que importa es la penetración y nada más. Va rápidamente desde el beso, pasa rápidamente a eso, y con eso se concluye. Gran parte de los adolescentes que inician su vida sexual y los jóvenes ya antes de 30 años, muchas mujeres, por ejemplo, de ellas no conocen su orgasmo. Llegan muchas cartas preguntando, ¿fue esto un orgasmo? ¿Esto es lo que sentí? Y si ella lo está preguntando, porque no lo sintió, no se dio cuenta. Entonces, como está basado en eso, es muy básica, muy precaria. Si uno la sigue comparando con lo que ocurre hoy día, es imposible que lleguemos a eso, porque querámoslo o no, hicimos conexión con un otro, ¿cierto? Generalmente después de los 30 la gente se empareja y forma relaciones de largo plazo. Entonces, ya existiendo un otro y habiendo el otro te importa, el contacto sexual ya no es solamente la penetración, y no termina ahí, no concluye ahí. Después de eso existe un lazo, o antes de eso existe una seducción. Si no ocurrió de buena forma o ocurrió mal hecho, basándose en una sexualidad adolescente, la relación queda como desconectada, la mujer y el hombre sienten que no hubo sintonía amorosa, y finalmente lo que se compara es que la sexualidad en la vida adulta no es hormona. Bueno. Es contacto, es energía, tiene que fluir un montón de situaciones para que no sea solamente penetración, porque quedamos con hambre con eso. Si es solamente penetración, hombre y mujer quedan con hambre. Uno de los puntos diferentes de los adolescentes con los adultos ya post 30 años también son los hijos, y ahí voy a la segunda pregunta que tú pones en la contratapa como forma de plantear el tema. ¿Son los hijos muchas veces el fin de una vida sexual activa? Lamentablemente sí, así como nos trae mucha alegría, yo creo que de verdad muchas, y sobre todo muchas mujeres, no sabemos separar cuándo somos mamá y cuándo somos mujeres o amantes. Entonces muchas solamente se abocan a esto y quedan ahí, y entonces no les queda energía para el resto. Así como tampoco hay papás papás hombres, digamos, que decían aportar y llegar a un consenso de pareja en el que digamos, ok, tú acuestas a los niños a tal hora, yo me preocupo de la comida, o yo voy al supermercado, colaboración de pareja, para que finalmente ambos puedan ser amantes. Porque termina el día, se acaba el día y no lo son. Entonces postergan el encuentro sexual al sábado, y a la rápida, cansados, a la hora del pucho, sin deseo, y esa conexión que tuvieron el sábado tiene que durarles hasta el otro sábado. Entonces es súper cruel la sensación que provoca en la gente, es la sensación de insatisfacción y de que no están cumpliendo el rol. Karen, tú has hablado de dos líneas que yo distingo en esta respuesta que me acabas de dar. Una es el deseo sexual propiamente tal, y otra el amor, la conexión de pareja que dices. ¿Se puede que durante la vida adulta uno pueda amar a una persona, pero no desearla? Sí, uno puede querer, uno puede querer a alguien y no desearla. Pero soy una convencida de que mucha gente cree que el deseo se les murió en el camino de la relación de pareja de largo plazo, pero es porque no se han dado el trabajo de despertarla de nuevo. Porque en el proceso del pasar los años y la rutina, entre comillas, la rutina de que uno tiene un horario y un montón de cosas que hacer. La rutina que todos tenemos. Y el correr y las deudas y los niños, etcétera, se olvidaron de esto. Mira, en el horario de la gente pasa que le dedican más tiempo a los asados familiares o amistosos, a los amigos, a la pichanga, a los happy hour con la amiga, a ir a visitar a los suegros. Y en el último de la lista, la última de la jerarquía, está el sexo. Y si me quedó algo de tiempo, se lo dedican a eso, cuando debiera ser lo más importante. Si la pareja no está bien la familia, no están bien los hijos, no estás bien en el trabajo, probablemente vas a andar muy mal genio y no vas a poder tener creatividad, no vas a poder
chispa, ganas de vivir. Uno de los problemas para el hombre, ¿cierto? Que el que finalmente, de alguna manera, lleva el peso, por lo menos dentro de la sociedad chilena, de la relación sexual, me refiero con lo que finalmente termina en la eyaculación, es el término de la duración. Es una de las preguntas que tú también te planteas ahí, por eso lo toco. ¿Por qué antes se podía durar más? Horas mencionas tú, no sé si horas, pero en la adolescencia. La adolescencia decían, duramos horas. Y ahora solo minutos. Quizás se esquiva la relación sexual porque ya no es la de antes. Ya no es la de antes. ¿Y el hombre aparecen las enfermedades del sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, el cansancio, el estrés, las deudas, etcétera. Y todo eso hace que la erección no sea la misma. Probablemente durante el encuentro sexual se baje el pene. Entonces hay un montón de situaciones que afectan. Ya. Pero a ver, cuando se habla de sexo, la gente cree que parte de como la previa que le dice la gente, y que en realidad no es la previa, que es el sexo mismo, la penetración, y ahí se termina. Entonces todo el mundo cree que tiene que hacer todas las cosas y tenemos que llegar a un orgasmo, después un orgasmo simultáneo, ojalá ella casi caiga inconsciente. Hay un montón de requerimientos y mochilas que se le puso al sexo y al encuentro sexual, a productos de las encuestas, los estudios. No sé, el otro día apareció un estudio que decía cuánto debe durar un sexo perfecto. Un sexo perfecto, o sea, ya además tenemos que tener un sexo perfecto. Tantas cosas. Hay una responsabilidad enorme. Previa. Entonces, cuando tienes poca energía y tienes poco tiempo, tanta cosa de verdad es como, ay, que vamos a partir esto, tengo que hacer todas estas cosas. No, yo ya no quiero, mejor durmamos. Entonces, uno debiera entender que la sexualidad adulta, uno puede fraccionar esto. A lo mejor nos podemos duchar y acariciar juntos y nada más. 3 días después a lo mejor podemos masturbarnos juntos. La siguiente puede ser solamente sesiones de besos. La gente ha olvidado mucho besarse, mucho. La gente se toma el topón, hasta luego, y el de vuelve a la mañana. Pero los atraques reales que uno tenía, que eran sesiones de besos, eso la gente lo ha olvidado. Mira. Y eso también es sexo. ¿Lo planteas tú en el libro? Por supuesto. ¿Con un planteamiento o con respuestas, con soluciones, con ejercicio? Cada ítem del libro se toma un caso, de un par de casos distintos de hombre y mujer, y entrega las herramientas para resolverlo. Y además de eso trae ejercicio de pareja, ejercicio individual, y que uno debiera hacer para poder entender. Por ejemplo, además trae una encuesta donde uno debiera sentarse, no sé, te tomas un vinito con tu pareja y puedes ir dividiéndola, y son tips que uno debiera conversar en pareja. Interesante. Hay temas que, por ejemplo, mucha gente no habla, que realmente qué es lo que te gusta, lo que no te gusta del sexo, pero que también qué es lo que te disgusta. Yo contaba el otro día en una entrevista que hay, por ejemplo, a las mujeres que les cuesta mucho como desconectarse y soltar el control durante el encuentro, si el hombre la toca en una parte en que ella le disgusta y no le ha dicho, ella así, baja de 2, así, inmediatamente, y llegar al orgasmo ya ahí se vuelve absolutamente difícil. Entonces, pero ella, por ejemplo, no le había dicho que le carga que le toquen el perineo, justo detrás de la entrada de la vagina. Entonces el tipo pasaba con la mano por ahí y ella a cero de nuevo, seca. Entonces, pero ella nunca se había atrevido a decírselo. Interesante conversación, Karen. Este texto es la conclusión final de un trabajo que tú has tenido durante varios años, ¿cierto? Hablando justamente de esto, siendo consejera sexual, trabajo que está en internet. El que se interesó de lo que dijiste y te quiere conocer más, bueno, primero tiene la opción de comprar el primer libro, que es el Manual de Sexo a la Chilena, comprar pero también tú tienes un amplio prontuario, se podría decir, en internet. Sí. Menciona también las direcciones para llegar a ti, el Twitter, Facebook, el blog. Mi Twitter es Karen Uribarri, tal cual. El blog es sexoconk.cl. Y tengo algunas columnas en Cosmopolitan, en Ser Padre, etcétera, en varios. Ahí para googlear. En M360, que no se me puede olvidar. ¿Sí? También. Ahí están entonces las demás, sí, para empezar a conocerte más y bueno, de ahí después llegar al libro con... Y si quieren hacer consultas también, siempre son bienvenidas, yo las resuelvo todas. ¿Cuáles son las maneras de contactarte? ¿Algún ahí email? En el mismo blog tienen un link donde se pueden contactar. Ya pues, interesante tema, te felicito que Gracias. sea... Bueno, este libro ha sido publicado también por Editorial Planeta. Sí. ¿Cuándo se presentó? Hace 1 semana y media, menos 2 semanas. Está fresquito. Está nuevito. Está caliente. Muchas gracias, Karen. Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los diferentes canales regionales.